fijo y el cargo variable. Y de acuerdo a cuánto sea el consumo, va a ser el incremento que tiene. Bien, ahora seguimos. Muy bien, nos metemos ya también en otro de los temas. Lo escuchábamos recién al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, muy enojado con los sindicalistas porque dice, primero avalaron y ahora se han echado para atrás. Facundo Moyano nos acompaña esta noche. Facundo, buenas noches, gracias por venir. Bien, gracias. Se estaba sentando, pero escuchó lo que dijo Triaca, ¿no? Sí. Responsabilizando otra vez a Hugo Moyano, a su hermano, como que había participado en la redacción del programa, y después se retiran atrás. Están como enojados el ministro. Primero, a ver, es cierto que Hugo Moyano, hijo, participó como abogado, como letrado de la CGT, de las reuniones, de las negociaciones, pero siempre con la acción de reclamo para la modificación de puntos que finalmente no se terminaron de modificar, ¿no? Que son puntos que perjudican a los trabajadores. Y después, a ver, en una discusión el resultado puede ser bueno o malo, y según ese resultado, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? La verdad es que se llevaron adelante negociaciones, el gobierno quiere impulsar una serie de medidas que no benefician a los trabajadores, y Hugo Moyano, hijo, como letrado de la CGT, si bien participó de las reuniones en términos institucionales, no está de acuerdo, como no está de acuerdo Pablo Moyano y otros dirigentes sindicales, como no estoy de acuerdo yo, porque creo que lo que quedó de la reforma laboral no es bueno para los trabajadores y no hay motivo por el cual un sindicalista tenga que avalar eso. A ver, hay algunos sindicalistas que intentan justificar y dicen, bueno, pero en una paritaria también nunca conseguís todo lo que querés. Sí, pero siempre es mejor para el trabajador. Claro. Acá vino una cosa que era un engendro, que era un despropósito, y lo que quedó es malo. O sea, de muy malo a malo, te quedaste con lo malo. No es que, que querías un 30 y te quedaste con un 25, te quedaste con nada. O sea, era un -10 y ahora tenés un -5. Entonces digo, y esto seguramente molesta a muchos sindicalistas, yo soy parte de la CGT, no ahora, voy a hacer una autocrítica. Facundo, ¿por qué, digo, la mayoría de los sindicalistas que hemos consultado aquí, los que participaron el otro día de la marcha frente al Congreso, muchos gremios de la CGT, tienen una postura similar a la que vos tenés, y la cúpula o el triunvirato de la CGT defiende esta reforma? Porque dice, y bueno, es el mal menor. A ver, yo lo que puedo llegar a entender, participé de la reunión de comisión directiva, de consejo directivo el otro día, y la mayoría de los sindicalistas que participaron veían esto como positivo, y que ahora la responsabilidad de corregir lo malo que había quedado era de los legisladores. Yo creo que, a ver, pesa mucho más la postura de la CGT, y a mí me hubiera gustado ver una plaza de Congreso llena con todos los gremios y no con algunos. Y por otra parte, aprovecho a aclarar también, nosotros cuando estaba en discusión el tema de las obras sociales o el tema de ganancias que este gobierno empeoró, también estuvimos reclamando. Entonces, ese intento de chicana de que los gremios que no estuvieron ahora están reclamando, me parece que no es válido por parte del ministro de Trabajo. Ninguna de las cosas que dijo es cierta. Bueno, es lo que los kirchneristas le cuestionan justamente que hacían paro por el impuesto a las ganancias, y que ahora no le hacen paro al gobierno, ¿no? El otro día lo decía con firmeza, y esto seguramente me va a significar un costo con muchos dirigentes de la CGT, pero prefiero ese costo al costo de parecer que parezca que yo también soy parte de esa negociación o que apruebo la reforma laboral. Pero yo creo que, y lo pregunté y lo dije, ¿cuál es el costo de oponerse a la reforma laboral? ¿Cuál es el costo de oponerse? ¿De qué tenemos miedo? ¿De apoyar algo que perjudica a los trabajadores? ¿O estamos a favor de desligar de la responsabilidad solidaria a Techín cuando hay una empresa tercerizada de limpieza que precariza a los trabajadores? ¿Estamos a favor de quitarle al trabajador la posibilidad del procedimiento sumarísimo en el caso de un daño material o moral al trabajador por un cambio de puesto de trabajo? ¿Estamos a favor del blanqueo, de que se castigue al trabajador que estuvo 30 años no registrado y que se premie al empleador que incurrió en un delito o que incurrió en un ilícito
y que se burle al empleador que tuvo al trabajador en regla. Digo, me parece que acá hay una cuestión básica. No se puede avalar desde la condición de dirigente gremial algo que perjudica al trabajador. ¿Cuál fue la respuesta, Facundo? Pues dijiste, yo hice esta pregunta. ¿Qué te respondieron? No, que es bueno, que es positivo, que en un contexto mundial donde vemos la reforma laboral de Francia, la reforma laboral de Brasil, demasiado se hizo. La verdad que yo creo que siempre se puede hacer más. Eso es lo que se tendría que haber hecho. Eso es lo que estamos viendo, la marcha que se hizo frente al Congreso de la Nación, es lo que tendrían que haber hecho los sindicalistas. De esa manera, inclusive alcanzo a destacar lo bueno, es más allá de que no estuvieron esos sindicalistas que avalan la reforma laboral por ahora se paró. Me gustaría que se sumen los sindicalistas que saben, y si no que me lo expliquen de alguna manera, que la reforma laboral es mala. Si es buena, que me lo expliquen. Si pueden convencer a los trabajadores de que la reforma laboral es buena, la votamos. Leopoldo Moró, gracias por estar, Leopoldo, esta noche. Pasó ya la previsional por el Senado, aunque dijeron los senadores que les costaba mucho, pasó, la van a tener que tratar ustedes, el nuevo Congreso seguramente, y se viene la laboral. Digo, este combo, ¿cómo lo están analizando? Bueno, pasó la previsional porque en realidad de esta etapa de reformas era el corazón de la reforma. ¿Por qué era el corazón? Bueno, porque ahí está la plata que necesita el gobierno nacional en términos inmediatos. Tal vez la ira que expresó recién Triaca en sus declaraciones tiene que ver con el reto que le dio el presidente, y a su vez el presidente debe haber sido retado por los grupos dominantes que querían esta reforma de flexibilización para llevar a la baja los salarios de los trabajadores. Pero lo concreto es que quedó en pie el corazón de estas reformas y efectivamente esto significa un saqueo extraordinario a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los jubilados, a los discapacitados y a los chicos que tienen el beneficio de la asignación universal por hijo, es decir, a las personas mayores, a los discapacitados y a los niños. Parece de una perversidad extraordinaria, pero lo cierto es que avanzan en ese camino y van a producir un default social, porque esto reproduce, Gato, y algunos televidentes se van a acordar, la misma situación de julio del 2001. Yo participé de ese debate del famoso déficit cero. Te puedo asegurar, lo repasé el otro día, lo único que hay que hacer es cambiar algunos nombres, no todos, porque ya el de Patricia Bullrich estaba presente, el de Sturzenegger también. El único que hay que cambiar es el de Cavallo por Duhovne. Y algunas cifras, pero estamos exactamente en el mismo momento. ¿Y esto por qué ocurre? Porque estamos en una situación parecida. Si bien es cierto, todavía hay un colchón de endeudamiento bastante significativo, también no es menos cierto que la velocidad que ha tenido el proceso de endeudamiento externo ha llevado a un escenario donde ya se puede oler la crisis externa. Todas las crisis de la Argentina han tenido que ver con la crisis del sector externo. La del 82, la del 89, la del 2001, y todas han estado precedidas de un default social. En el 2001, en julio, se produce con el recorte del 13% de los jubilados y del 13% de la administración pública el default social. Y 6 meses después llega el default financiero. Y las alarmas se han prendido en el sistema financiero internacional respecto a la Argentina. No digo que hay luz roja, pero hay claramente luz amarilla. ¿Y esta baja en las jubilaciones que va, si se aprueba en la Cámara de Diputados, va a darle a los jubilados, está enmarcado en ese default social del que hablas? Absolutamente, porque además acá hay una distorsión del lenguaje. El gobierno maneja muy bien esa técnica y además está muy acompañado por los grandes medios de comunicación. Acá corremos el riesgo de ir a un debate donde se discuta si le estamos dando 19 pesos más con la fórmula A o si le estamos dando 36 pesos más con la fórmula B. Y acá lo que se está discutiendo es cuánto le sacamos. ¿Cuánto se le saca a los jubilados? Eso es lo que se está discutiendo, no cuánto tal fórmula le puede dar en unos pesos más o en unos pesos menos. Y tal como está planteado este escenario, a los jubilados se les saca alrededor de 900 o 800 pesos promedio. A los de la mínima se les saca 630, pero también se les saca a los beneficiarios de la asignación universal por hijo un promedio de 140 pesos. Esto es lo que se está discutiendo. Ahora vos fíjate, no es solamente los jubilados del presente,
Es más grave la situación de los que se van a jubilar. Por eso la CGT se tenía que involucrar de manera contundente, porque acá no está en juego solamente lo que van a perder los actuales jubilados. Van a perder todavía mucho más los que están por jubilarse. Los que están por jubilarse van a perder casi un 20% de su haber inicial. El jubilado actual va a perder en marzo un 8, un 9%. Pero el que se jubile, el trabajador activo, va a perder un 20% en su remuneración inicial. Bueno, ahí está la diferencia, porque la CGT rechaza la reforma previsional, pero acompaña la laboral, ¿no? Digo, ahí hay como una gran paradoja que se da. Sí, la verdad es que, bueno, fue planteado. Yo no lo entiendo y tengo la necesidad de decir que no comparto la postura de la CGT, siendo parte de la CGT, porque soy secretario de Cultura, Ciencia y Técnica y estuve en la plaza el otro día. La verdad que no se entiende. Las dos cosas son perjudiciales, como dijo Leopoldo. Es el eje de la discusión y por lo que más fuerza va a hacer el gobierno. La reforma laboral ya es más simbólico, porque ni siquiera es una cosa que beneficie tanto a la parte empresaria. A ver, que se saque del cálculo de la indemnización el aguinaldo no es algo que incida demasiado en el costo laboral o salarial. La verdad que hoy es simbólico, ¿no? Por eso el enojo del ministro de Trabajo, que no entiende lo que es el diálogo, porque cree que el diálogo es decir, bueno, estamos de acuerdo. No, el diálogo puede ser, llegás a una conclusión y no estar de acuerdo con esa conclusión. La verdad es que lo de la reforma previsional es demasiado fuerte y no lo pueden explicar ni los economistas ligados al gobierno, ni siquiera Clarín y Nación, ¿no? Cuando hablan de que el ahorro del gobierno es a partir de reducirle lo que, a ver, no es algo directamente como lo que hizo Patricia Bullrich en el año 2001, que le rebajó el 13% a los jubilados, pero a partir de la nueva fórmula de actualización pierden dinero y ese dinero es el que reparten las provincias, es el acuerdo fiscal. Sí, ese dinero además se va del consumo. Que este es el grave error de los gobernadores, que ya cometieron el mismo error en el Pacto Fiscal 1, el Pacto Fiscal 2, el acuerdo del déficit cero. Todo esto sale del consumo. Los gobernadores dicen, bueno, con el Pacto Fiscal vamos a lograr sostener el equilibrio de nuestros ingresos. Mentira. Van a tener que gastar esa plata en bolsones de comida, van a tener que gastar eso en comedores comunitarios, en merenderos, en los hospitales públicos, porque la caída de la calidad de vida de la gente, esto es un cambio muy profundo. Y menor recaudación. Pero por supuesto. Y además menor recaudación. Nosotros tenemos calculado por provincia cuánto dejan de recaudar. Claro. Y además te digo una cosa, no solamente van a tener que afrontar esta situación, sino otra mucho más severa. Supongamos por un minuto que hay una devaluación en la Argentina, de lo que no estamos muy lejos, porque en realidad el plan económico está en una asfixia. O devalúan o enchufan bonos a los tenedores del EVAC. No tienen muchas alternativas. Supongamos que se va a una devaluación. Si el índice que se está utilizando, el 70%, es el índice de precios, el propio gobierno va a venir al Congreso a pedir que se le cambie el índice si hay una devaluación importante en la Argentina. Son unos irresponsables. Absolutamente irresponsables. Sí, una pérdida gigantesca, la paradoja, ¿no? Los jubilados pagan, los trabajadores pagan, la pérdida gigantesca por el tema de las divisas que se van a continuar saliendo por la importación de gas, por la baja de producción. Hay una baja de producción de más del 15%, hay una baja de consumo de más del 10% y se ha exportado combustible y se exportó a un valor muy bajo y se está exportando a $7 el millón de BTU. Es decir, que estamos sacando divisas, sacando la plata de los jubilados, sacando la plata de los trabajadores para pagarle los negociados de las empresas petroleras. Esto es gravísimo y por eso puede llegar a ser un default, porque está la pobreza energética de la gente que no tiene cómo pagar la luz y el gas, donde se puede llegar a tener casi 3.500 pesos entre luz, gas y agua, que eso es gravísimo porque no tiene ingresos suficientes para cubrir eso. Bueno, ya han llegado algunas boletas en ese sentido, las están denunciando. Y va a significar esto la pobreza energética. Le bajan las jubilaciones, aumenta la medicina prepaga, vacían hospitales. Hoy en el conurbano bonaerense están cerrando hospitales. Mirá, esto es gravísimo. Gustavo, yo te voy a dar un ejemplo material, concreto, que puede hasta ser un golpe bajo, si querés, pero es un dato de la realidad. Hoy un amigo mío me cuenta, tiene padres jubilados.
pagan 2.500 pesos de gas. Esto podría ser, bueno, fuerte. Lo más fuerte es que la señora que los cuida pagó 4.000. Claro. La señora que cuida, los jubilados que pagan los 2.500 pesos, la señora que cuida pagó 4.000. Esta es la realidad de la A los que se oponen o a los que protestan, Facu, ¿vos crees que el gobierno los va a perseguir? Ayer hubo una serie de detenciones de la cúpula de Independiente, de dirigentes de Independiente que no son de la lista de Hugo Moyano, pero que participan de la dirección de Independiente. Es el vicepresidente. Y que rápidamente dijeron se pueden acoger a la figura del arrepentido. Y sintomáticamente un columnista había escrito horas antes que el único lenguaje que entiende Hugo Moyano es que le detengan a alguien de su entorno. ¿Es un vuelto de esa marcha cuya imagen estábamos viendo acá al costado? A ver, se presta a especulaciones. Yo quiero creer que no. Escuché las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, el cual aseguró que no había ningún indicio ni ningún elemento que relacionara a Hugo Moyano con esta asociación ilícita que, bueno, que finalmente tuvo la condena de sus participantes. Por lo tanto, quiero creer que no. O sea, a ver, en cuanto a la lectura política, uno puede jugar con esa posibilidad. Sí, Facundo, además, perdóname, no es menor que está Pablo en Independiente y que está por entrar Palazzo a Independiente. Entonces no es menor ese detalle. La verdad es que lo que llama la atención es que hay algunos dirigentes políticos con mucha visibilidad y algunos periodistas que, bueno, que suelen hacer algunas operaciones o especulaciones al respecto, que tienen información antes de que sucedan las cosas. Entonces eso es lo que llama la atención, ¿no? Pero bueno, esperemos que la república que muchos funcionarios del gobierno y que otros legisladores dicen defender realmente funcione y que la justicia sea independiente. Pero, Leopoldo, es un gobierno que ha demostrado que juez que no le gusta lo persigue, lo destituye, como le está pasando ahora al juez Rafeca, o que persigue opositores. A ver, en la Argentina de Macri, el sistema de relaciones políticas ha sido sustituido por un sistema de extorsión. Ya no existen más relaciones políticas. Cuando me refiero a relaciones políticas estoy hablando de las relaciones institucionales. Sí. Acá lo que hay es una política mafiosa de extorsión. Extorsión a jueces, extorsión a periodistas, extorsión a dirigentes sindicales, es decir, la extorsión como método. Y además una larguísima lista, que no tendríamos que tener 2 programas de este tipo, de violaciones a los principios básicos del Estado de Derecho, atropello a las libertades públicas. Hay jueces que tienen códigos procesales propios, cada uno de ellos fabrica un... Hace un rato estábamos hablando de la tragedia del submarino. Yo creo que no se puede de ninguna manera especular con el dolor de los familiares, pero tampoco antes se podía especular con el dolor de los familiares, por ejemplo, de la tragedia de Once. Y no solamente se especuló y se lo transformó en un delito penal para imputar a un ministro. Con el mismo criterio, hoy podríamos decir, con el criterio de la jurisprudencia, de la responsabilidad mediata, que yo no comparto. Yo no comparto ese criterio, pero ese criterio es el que se ha impuesto. Entonces, con el mismo criterio podríamos decir que inevitablemente Aguad tiene que ir preso, y además tiene que ir preso porque no solamente tiene una responsabilidad inmediata, sino que puede obstaculizar la causa, con más razón que los que ya no están en el gobierno. Pero acá estamos viviendo una situación excepcional. Una ministra de Seguridad que dice que las fuerzas de seguridad tienen el beneficio de la duda, o el beneficio del principio de inocencia. Si yo mato a una persona que entra a mi casa, yo tengo que demostrar que lo hice en defensa propia. Yo, que soy un ciudadano común, ¿cómo no lo va a tener que demostrar una fuerza de seguridad? Acá se ha terminado con el Estado de Derecho, es un disparate. Porque ¿cómo se traduce eso en relación a las fuerzas de seguridad? Cuando lo escuchan las fuerzas de seguridad, que la ministra dice, ustedes no tienen que comprobar nada. Sí, salgan a matar. Los tipos dicen, bueno, sigamos metiendo plomo. Claro. Por eso pasamos de Maldonado a Rafael Nahuel, y así vamos a seguir en una escalada. Es imprescindible frenar esta locura. Este patear de la reforma laboral hacia febrero es consecuencia seguramente política de la marcha del miércoles, de la resistencia que se empezó a expresar, pero no puede ser también
pasarlo para el momento en el que la gente está de vacaciones, no le presta atención y que nadie se dé cuenta y que no se arme gran revuelo en febrero? Sí, puede ser una manipulación de ese tipo. De todas maneras, lo que me queda a mí muy claro es que esta irritación del ministro, a quien yo además le aconsejaría que no hable de los hijos de nadie. Yo creo que es muy mala política hablar en política de los hijos, pero sobre todo en el caso de él es muy malo hablar de los hijos, porque eso significa hablar de los padres. Y todos recordamos el colaboracionismo del padre de él con la dictadura militar. Así que no meta más a los hijos en la discusión, no hay que hablar de los hijos. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Puede ser que sea una especulación de esa naturaleza. Ahora, lo que ha quedado al desnudo aquí es la hipocresía de Pichetto. Porque Pichetto dice, si la CGT se opone, no tratamos la reforma laboral. Y resulta que formalmente, no la mayoría de la CGT, no toda la CGT dijo, no estamos de acuerdo con la reforma laboral. Pero dijo, estamos en desacuerdo con la previsional. Y la votaron. Y Pichetto votó la previsional y postergó la que se supone. Yo quería decir algo respecto también a los senadores, ¿no? Porque no todos los senadores peronistas votaron hubo a favor de la reforma previsional. Perotti no la votó, los senadores de Sí, hubo 23 senadores que no la votaron. Y la verdad, a mí me gustaría, más allá de que cuando hablo de la reforma laboral o de la previsional, hablo de la cuestión de la justicia social, pero sin ideologizarlo. Pero en este caso me gustaría, en la crisis en la cual se encuentra el peronismo y demás, me gustaría también poder transmitir un mensaje. Porque hoy parece que lo de ser peronista es hasta una cosa abstracta, ¿no? Pero lo decía Triaca también. Claro, vos sos porque peronista, Triaca criticaba al peronismo, como critican mucho desde el gobierno. Claro, vos sos peronista, pero podés votar en contra de los trabajadores. Vos sos peronista, pero podés votar en contra de los jubilados. Entonces, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es el contenido? Bueno, ¿cuál Facundo es pasa la con los forma? radicales. Y lo digo autocríticamente. Pero lo digo de alguna manera como peronista. Yo soy peronista, me considero peronista, más allá de estar en un lugar u otro. A ver, nunca, porque también vengo de ese lugar, votaría en contra de los trabajadores. No, pero hubo un peronismo que hizo la privatización, que hizo la reforma del Estado. Por eso mismo, en este sentido, tenemos la posibilidad de un gesto hacia la sociedad, hacia los más vulnerables, hacia los trabajadores, hacia los jubilados. Demostrarles, columnistas, economistas ligados a medios que son afines al gobierno, criticaron fuertemente la rebaja de haberes que van a tener los jubilados. Entonces ¿cómo puede ser que se justifique un voto en contra de los jubilados, en contra de los trabajadores? Debería ser, algo que avergüence a un peronista. Bueno, según Pichetto, volvió la palabrita de la gobernabilidad y de los pactos que habían hecho los gobernadores cuando firmaron el acuerdo. Esto es el argumento de Pichetto. Con esa excusa votás cualquier cosa. Yo me quiero enganchar en lo que dice Facundo desde otro lugar, desde el lugar del radicalismo. También debería avergonzar a los radicales. Claro. El radicalismo es un partido incluso más antiguo que el peronismo en términos temporales, que nació con una consigna que era la causa de los desposeídos. Irigoyen hablaba de la causa contra el régimen. Los gobiernos radicales de Irigoyen, de Ilia, de Alfonsín no atentaron contra los derechos de los trabajadores, porque la reforma que planteó Alfonsín tenía que ver con la organización de los sindicatos, si había minoría, no había minoría, pero no se atentaba contra los trabajadores. Al contrario, se reincorporó miles de trabajadores que habían sido expulsados del Estado por la dictadura militar. Entonces también ellos deberían afrontar esto. Pero bueno, estamos en un nuevo escenario de la política argentina, donde hay un rediseño de este sistema, pero no es el tema de hoy. Lo concreto es que hoy estamos afrontando... Ahora, ustedes en diputados, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes creen que puede pasar una reforma laboral en estas condiciones? Porque daría la impresión que sí, el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, la previsional. No, la reforma previsional también. Es la que se va a tratar. Sí, la que se va a tratar ahora. Claro. Pero en el futuro, hablando ya de la reforma laboral, ¿creen que puede pasar una reforma laboral también? Mirá, yo no sé si van a resucitar la reforma laboral. ¿Vos crees que ya está muerta? Francamente, me adhiero un poco a la tesis de Berco, pero además creo que la expectativa de ellos es ahora llevar toda la presión de la flexibilización a la discusión de los convenios colectivos de trabajo. Claro. Me da la impresión de que se han advertido, porque vos fijate gremio que por gremio. En el caso de la reforma laboral, disculpame un segundo, ni siquiera tienen el pretexto de que están votando a favor de los gobernadores, porque ahí que tiene que verlo. Obvio. Perdón, pero hay cosas que en los convenios, yo ahí difiero un poco con Facu, me parece que la reforma laboral
tiene algunos aspectos que sí, que son cosméticos, pero tiene algunos que son profundísimos, que los convenios no se van a poder retocar. O sea, la tercerización, la no responsabilidad solidaria de la empresa madre, el cómputo de las indemnizaciones, son cosas que los convenios no se van a poder... Pero hay un problema, perdón, Gustavo, cuidado con el sistema jurídico argentino. Entonces también que andamos mal con los jueces, pero tenemos una centuria de derecho de trabajo y derecho previsional, y eso no se puede borrar con el codo. Y entonces, si quieren industrializar los juicios, porque eso es lo que va a pasar, van a aparecer infinidad de protestas. Los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires tienen antigua jurisprudencia del tema. Así que eso, cuidado con eso. Es inconstitucional según la mirada de muchos constitucionalistas. Claramente inconstitucional. Es claramente constitucional. Hasta Daniel Sapsay dijo hoy que es inconstitucional. Yo quiero decir algo con respecto al tema de la reforma laboral. Yo creo que se la paramos. Yo creo que, o sea, este sindicalismo que salió a manifestarse el miércoles a la Plaza Congreso, le paró la reforma laboral al gobierno. Se la paró. Y yo tengo esperanza que incluso con la nueva conformación de las cámaras, con más diputados y más senadores para el oficialismo, se la podemos parar si el gobierno tiene intención de retomar la discusión. ¿Y la previsional? Y con respecto a la previsional, bueno, vamos a hacer lo posible, si es que no está la voluntad y hay mucha incidencia de los gobernadores, por que los jubilados no se vean perjudicados. O sea, a ver, y hacer aportes para modificarlo no quiere decir que después vayamos a votar a favor. Gustavo, es claramente inconstitucional. Y te voy a dar un ejemplo. Primero, es inconstitucional porque se aplica retroactivamente la ley. Segundo, se va en contra del derecho de progresividad de los beneficios sociales. Y te voy a traer un ejemplo. Los jueces, o la Corte, decidió que los jueces nuevos pagan ganancia, pero los anteriores no. Es verdad. Esto es el punto de partida de la inconstitucionalidad de esto. Claro. Los jueces nuevos pagan ganancia, los anteriores exactamente. No. Entonces, ¿por qué los beneficiarios del sistema de seguridad social van a ver cambiada la fórmula, que además la cambian en el porcentaje y en el periodo que se toma para pagarla? Mandar una andanada de juicios. Entonces, va a haber una andanada de juicios. Gracias Facundo, gracias Leopoldo, gracias Osvaldo. Compañeros, buen fin de semana, hasta el lunes. Pausa y nos despedimos. Cuando planeas un viaje, necesitas mucha información. Por suerte estamos en la era de la Big Data. Una infinita cantidad de datos que procesamos para crear experiencias de viaje más personalizadas.